Y vamos a leer en el libro de Primera de Corintios 10, versículo 13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Oramos. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, Padre de la Gloria, porque sabemos que tú eres bueno, que tú estás en medio de nosotros, que para ti no hay nada imposible, Señor amado. Gracias por un día más de victoria. Gracias porque nos has fortalecido, Padre. Gracias, Señor, porque estás aquí, Padre, para cuidarnos, para cubrirnos con tu preciosa sangre y para animarnos unos a otros a seguir adelante. Gracias, Dios. Úsame, Señor, como un instrumento tuyo, Padre. Eso es lo que soy en tus manos, un instrumento, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a través de mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y el tema de esta noche, hermanos, es sobrellevando la tribulación. ¿Y cómo vamos a sobrellevar la tribulación? Acercándonos a Dios. Porque no os ha venido, dice la palabra, ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados. Mire, dice el Señor en su palabra que no hay prueba que no la podamos soportar, que no podamos resistir, porque Dios no nos va a poner una prueba que nosotros no la podamos resistir. Entonces, ¿cómo? Tenemos que acercarnos a Él en oración, orándole al Señor que nos dé fuerza, que nos dé esa fortaleza. Dice: pero para el cristiano el sufrimiento y el dolor han sido parte de su vida. Claro que es parte de nuestra vida el sufrimiento. En el camino del Señor no todo es color de rosa. Sabemos que tenemos pruebas, pasamos problemas, angustias, pero allí está el Señor. Amén. Para ayudarnos a soportar. Dice también que hemos visto aflicciones, lo que estamos hablando, aflicciones, carencias, enfermedades, situaciones que se salieron del control humano. Pero en el proceso hemos podido ver la fidelidad de Dios y cómo Él nos libró en diferentes ocasiones, sea que la prueba haya durado mucho o poco. Mire, no importa, porque la fidelidad de Dios la podemos ver, que Dios no nos deja de su mano. ¿Qué dice el Salmo 34:19? Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Ante nuestros ojos vemos cómo el mundo ha dado un giro imaginable, que quizás solo en las películas lo habíamos visto. Desde hace años y décadas, la palabra nos ha venido advirtiendo de los días malos y las diferentes tribulaciones que enfrentaríamos. Si nosotros nos vamos a la palabra, nos vamos a la Biblia, vamos a ver todo lo que va a suceder. Sabemos que esto, como la gente está angustiada, está atribulada, la gente ha quedado sin trabajo, con sus familias que no tienen alimento, que no, se sienten desesperados. Pero el Señor está allí extendiendo su mano, tocando corazones y lleva la provisión divina a sus casas y Él suple todas sus necesidades. Entonces, hermanos, ¿por qué tenemos que asustarnos nosotros si para nosotros no es nada nuevo esto que va a acontecer o lo que está aconteciendo? ¿Por qué? Porque los hijos de Dios estamos fortalecidos y estamos clamando por todas esas almas. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Mire cuántas personas están contagiadas. ¿Usted cree que no están desesperadas, atribuladas? Claro que lo están. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los que estamos fortalecidos en el Señor? Animarles y orar por ellos para que Dios les quite ese temor.
ese miedo. Muchas personas, hermanos, están muriendo del miedo porque se les bajan las defensas del gran temor a ese virus. No, no hay que tenerle. Hay que cuidarnos, pero también no hay que abusar mucho, ¿verdad? Porque tampoco hay que jugar con esas cosas. Pero hay personas que se hacen tantas preguntas y dicen, pero ¿será que esto se ha salido del control de Dios? ¿Cómo se va a salir del control de Dios? Si Dios lo tiene todo controlado, hermanos, todo lo tiene controlado. ¿Será que no hay una esperanza? Claro que hay una esperanza. Tenemos la esperanza de abrir nuestros ojos a Dios. En medio del problema, en medio de la dificultad, hermanos, ¿cuántas personas se refugian? ¿Cuántas mujeres decepcionadas se refugian en la prostitución, en el alcoholismo? Esa no es la solución. La solución es Jesucristo. Venga, ¿cuánto? Dice, venid a mí. Venid a mí, dice, mire, ¿cómo poder sobrellevar este tiempo de tribulación? Depositando las cargas en el Señor, no yéndose a la cantina, no yéndose allá a refugiarse en la prostitución. No, hermanos, refugiarse, depositar las cargas en el Señor. ¿Qué nos dice Mateo 11:28? Venid a mí, todos los que estáis cansados, que yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre mí, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aplicamos esa palabra nosotros a nuestra vida. Y sabemos también que dice Proverbios 3:5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No nos apoyemos en nosotros mismos. Tenemos un Dios que nos defiende. Tenemos un Dios que nos protege. Vamos, adelante, hermanos. Cristo está con nosotros para fortalecernos. Él es nuestro guía. Él es nuestro médico por excelencia. Y la honra y la gloria es para Dios. Ninguna tribulación está a expensas de nuestro Dios. Claro que no. ¿Por qué? Porque en este aspecto cabe mencionar que la soberanía de Dios que representa la capacidad de poner en práctica su santa voluntad y la supremacía de Dios. Debemos de poner, hermanos, en práctica la voluntad de Dios. Si nosotros vamos y hacemos la voluntad de Dios, claro que Dios está allí para extender su mano y nosotros vamos a ser ahí sorprendidos por la mano de Dios. Y aunque hay muchas personas que no conocen de Dios, ellos en su ignorancia, ellos le piden al Señor y sabe que Dios está para los buenos, para los malos, para los desobedientes, y también Él tiene misericordia de aquellas personas que todavía no le han conocido. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos ponemos en práctica su voluntad, hermanos, el Altísimo, el Señor de los cielos y de la tierra, tiene poder ilimitado para hacer lo que haya resuelto. Dice el Salmo 135:6, todo lo que Jehová quiere lo hace. Amén. En los cielos y en la tierra y en los mares y en los abismos. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios es el todopoderoso. Dios es el Rey de reyes. Dios es el Señor de señores. Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Amén, en estos momentos difíciles. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Dios no nos dejará. Dios no nos desamparará. Dice que Él es tan fiel. Pero aunque nosotros seamos infieles, la fidelidad de Dios no falla. Dice que la fidelidad de Dios es verdadera y ha sido demostrada muchas veces y lo hemos podido comprobar, hermanos. En las Sagradas Escrituras podemos ver que Dios es fiel y que su palabra es verdadera. ¿Qué dice Hebreos 6:18? Dice, porque por dos cosas inmutables en las cuales Dios es imposible que mienta. Tengamos un fortísimo consuelo, hermanos, los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios no nos dejará, hermano. Dios es nuestro consuelo y Él está al cuidado de nosotros. Por eso nosotros tenemos que acudir a Él. Y en el nombre poderoso de Jesús,
Él nos está llamando. Dice que Dios no es mentiroso. Dios no puede mentir, dice su palabra, ni tampoco puede romper una promesa. Esa promesa incondicional, dice el Señor, que se dice que cumplirá. Claro, cada pacto que hace es mantenido. Cada promesa o profecía se ha cumplido y se cumplirá. Claro que se cumplirá. Por toda la Biblia, hermanos, ciertamente encontramos testimonios tras testimonio de la fidelidad de Dios. Y todavía, hermanos, hoy la encontramos en los testimonios de las personas. ¿Y qué dice Lamentaciones? Vamos a ver lo que dice el libro de Lamentaciones en su capítulo 3. Dice en el versículo 22: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, dice la palabra del Señor. ¿Por qué nos está diciendo esta palabra? Porque dice el Señor que todavía hay personas que se encuentran, dice, en los testimonios de las personas. Dios todo lo puede declarar con el profeta en medio de la destrucción de Israel, de Jerusalén, hermanos. En medio de aquella destrucción, dijo el profeta, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca le cayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su misericordia, dice la palabra del Señor. Por eso nosotros, cuando nos vamos de rodillas, debemos decirle: Señor, gracias, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y miren lo que dice el versículo 24, dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Amén. Debemos de esperar en Jehová. Debemos de esperar una respuesta de Dios. Lo que tanto nosotros hemos estado esperando. De repente nosotros estamos pidiendo por nuestra familia, hermanos. Estamos clamando por ellos. Los que no le han conocido, ¿qué tenemos que hacer? Pacientemente esperé en Jehová, dice. Y tenemos que esperar en Jehová, porque sabemos que ellos están bajo promesa. Y tenemos que llevarlos allí, diciéndole al Señor que los cubre en el hueco de su mano. Que sabemos que un día Dios nos va a sorprender y que todos vamos a reunirnos en un solo lugar para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dice que Él nos ayudará a resistir. Debemos de vestirlos, hermanos. Debemos de revestirnos de la armadura de Dios. Y vamos a ver, hermanos, lo que dice en el libro de Efesios. Vamos a ver lo que dice Efesios. Amén. Gloria al Señor. Dice Efesios, hermano, en el capítulo 6 y el versículo 13 dice: gloria a Dios. Amén, aleluya. Dice el Señor en el capítulo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Debemos de estar firmes, hermanos, en el Señor. Y también dice que Él nos está llamando a tomar la armadura de Dios para poder resistir el día malo. Dios libró a Daniel en el fuego ardiente. ¿Qué dice Daniel? Vamos a ver lo que dice Daniel. Daniel en el versículo 3. En el capítulo 3 y en el versículo 17, hermanos, dice: he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de su mano, oh Rey, nos librará. ¿Por qué? Porque ellos querían que ellos adoraran, que Daniel estaba allí en el fuego, porque querían que adoraran a la estatua de que ellos habían hecho. Pero ellos estaban vestidos de la armadura de Dios. Amén. Y confiando en Dios, que Dios los iba a librar de la hora de la prueba, del día malo. Amén. Amén. Gloria al Señor.
Por eso nosotros debemos de adorar a Dios. Miren lo que dice Daniel. También dice, habla del rey Nabucodonosor. Dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades, hermanos. El rey Nabucodonosor, en su locura, él levantó sus manos y adoró al rey. Pero ¿qué fue? Le fue de vuelta, dice, mire su razón, en mi razón, dice. Amén. En mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo. Le volvió, ¿verdad? Su mente, volvió a él en sí y dijo, adorar al rey. Levantó sus manos, adoró al rey, exaltó al rey. ¿Por qué? Porque dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y de los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y quien diga, ¿y qué haces? ¿Cómo le vamos a decir al Señor? ¿Y qué haces? En medio de la tribulación, hermanos, ¿por qué estás haciendo esto, Señor? No podemos reclamarle a Dios. ¿Por qué estás haciendo eso? Porque todo lo que Dios hace está bien hecho. Porque Dios es un Dios sempiterno, es el Dios soberano, es el Dios poderoso, es el Dios que todo lo puede. Gloria al Señor, aleluya. Él nos ayudará en el día malo. Mire cómo habla de Job. Dice que Job se abandonó por completo en su Dios en medio de su tribulación. Job jamás renegó, hermanos. Aunque él estaba en su dolor, él jamás dijo. Y vamos a ver, hermanos. Mejor vamos a ver lo que dice en Job, en el capítulo 19. Busque Job en el capítulo 19. Dice, hermanos. Dice 19 del 25 al 27, hermanos. Vamos a leer, dice: yo sé que mi Redentor vive. Mire, él lo decía con qué autoridad. Yo sé que mi Redentor vive. Al fin se levantará sobre el polvo. Al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi carne. En mi carne he de ver a Dios, el cual vive por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mire, aunque él estaba en su dolor, aunque él se sentía deshecho su carne, él jamás renegó de Dios, jamás dijo una frase o una expresión mala en contra de Dios. ¿Por qué? Porque él era tan fiel con Dios, era tan íntegro con Dios. Y es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Que cuántas personas, hermanos, están en el lecho graves, enfermos, con enfermedades terminales, que tal vez solo la mano de Dios los puede librar. Un milagro de Dios los puede librar. Muchos se aferran a Dios, pero otros reniegan de Dios. Entonces no tienen el temor de Dios. Pero Job les está dando el ejemplo, hermanos. Gloria al Señor. Y hay una promesa, hermanos, ya para ir terminando. Hay una promesa que finalmente esa promesa la debemos de proclamar a los cuatro vientos. Lo que dice Apocalipsis 3:10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Aleluya. ¿Usted cree, hermano, que esto que está pasando no es una prueba? Dios está probando a los moradores de la tierra. Y esta es una oportunidad para que el ser humano
que no conoce de Dios se acerque a Dios y tenga ese temor de Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Descansemos en sus promesas, hermanos. Aferrémonos a sus promesas. Porque dice, mías son las promesas del Señor. Mías son, dice el Señor. Aleluya. Que Dios les bendiga. Y esta es la corta reflexión de esta noche. Y la mano de Dios está sobre cada uno de nosotros. Dios es real. Dios es un Dios de misericordia, hermano. Oremos unos por otros. Pongámonos en las manos de Dios unos a otros. Y oremos por aquellos hermanos que ellos también alcancen la misericordia de Dios. Que ellos puedan aferrarse a las promesas de Dios. Bendecimos al Señor en esta noche. Y la mano de Dios está en cada uno. Que Dios los bendiga. Y sigamos adelante, hermanos. Y les amo en el amor de Jesucristo. Sigamos adelante, sirviéndole al Señor. Amén, aleluya. Gloria a Dios.